Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente. Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, mis hermanos, ya estamos entrando al tercer tema de este canal, ¿verdad? Llamado La gracia que salva y transforma. Porque estamos conscientes, ¿cierto?, de que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos salva, ¿verdad? Una vez que lo aceptamos, su justicia nos es imputada, pero también nos es impartida. Entonces la gracia salva y también transforma. No está limitada únicamente a la salvación de nuestras almas, sino también a la transformación de nuestras vidas. Recordemos que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Entonces fíjense, hermano, en este tercer tema tiene por título ¿qué está pasando en el mundo? Indudablemente hay una situación que está agobiando al mundo. Hay cosas que están sucediendo y no nos podemos hacer la vista gorda porque están sucediendo cosas de manera reiterativa y de manera rápida. Hay una gran ola de calor a nivel mundial, ¿verdad?, atribuida al cambio climático, y también vemos que por estas olas de calor se han generado unos grandes incendios, ¿verdad? Vimos hace 15 días como una ciudad entera ardió en las islas de Hawái, específicamente en la isla de Maui. Y vemos que ayer también se generó, bueno, en toda esta semana se han generado incendios forestales, y en Luisiana hubo una ciudad que estaba corriendo peligro y tuvo que ser desalojada. Entonces podemos ver que cuando nosotros leemos eventos los últimos días, la hermana White, ¿verdad?, la profeta del Señor, dijo que ciudades enteras quedarían envueltas en llamas. Eso lo escribió hace más de 100 años y vemos su franco cumplimiento en este momento. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo, hermano? ¿Qué será lo que está pasando? ¿Acaso será que Dios reveló la historia universal? La respuesta es, por supuesto que la reveló. Dios reveló la historia a un rey para ese entonces pagano llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y lo podemos conseguir en la Biblia esto, por supuesto que sí. Leamos Daniel capítulo 2, ¿verdad? Vamos a leer varios versículos aquí en este capítulo, los vamos a ir enumerando y nombrando y leyendo pues a medida que vamos avanzando en el estudio de este día. Daniel capítulo 2, versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Eso fue en el año 605 a.C., en el segundo año de su reinado. Entonces hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, este es el versículo 16, y que él mostraría la interpretación al rey. Bueno, voy a ponerlos en contexto. Del versículo 3 brincamos al 16 porque es una historia algo larga, ¿verdad? Lo resumí un tanto para que pudiéramos, o sea, para cortar el tiempo del video, porque el estudio es algo largo, pero de todas maneras lo voy a poner en contexto porque en esta historia se revela algo muy importante. Es bien sabido, ¿verdad?, que el Señor, nuestro Señor Dios, puede conocer nuestros pensamientos, ¿cierto? Y mucha gente se pregunta, pero ¿y Satanás puede hacerlo? Y la respuesta enfática es no. Y ¿podemos demostrar eso con la Biblia? Por supuesto que sí. Porque en este caso, mis hermanos, este rey pagano tuvo un sueño que, como vimos, se le fue el sueño y estuvo preocupado, agitado por eso, y llamó a todos los magos, astrólogos, brujos, o sea, todos los agoreros, los adivinos que tenían en el reino, y les pidió que le dijeran el sueño y la interpretación. ¿Okay? Él no se limitó, no, dígame la interpretación, porque era un hombre astuto y dijo: si les pido la interpretación nada más, me van a inventar cualquier cosa. Y aparte se le había olvidado el sueño también, ¿no? Entonces vemos que ninguno de ellos pudo, y es una prueba fehaciente de que Satanás no puede entrar en la mente de las personas, porque de haber sido así, hubiera podido revelar el sueño a estos adivinos, a estos brujos, a estos agoreros, etcétera, etcétera.
pero vemos que no pudo. Entonces, en el contexto, Nabucodonosor se airó y decretó muerte a todos los adivinos, a todos los sabios del reino, porque dijo, cuando los necesito, no me sirven para nada, entonces ¿para qué los tengo? Pero cuando le fue a dar la noticia a Daniel, Daniel le dijo a Darío, capitán de la guardia, que con él no habían consultado. Y entonces él pidió una audiencia al rey. Este es el contexto donde estamos ahorita, versículo 16. Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que estaba pasando a Ananías, Misael y Azarías, su compañero. Me encanta esta versión porque los nombra con los nombres verdaderos, los nombres hebreos, ¿verdad? Ananías, Misael y Azarías, no con el nombre que fue cambiado cuando llegaron a Babilonia. Entonces, a su compañero, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Recuerden que había un decreto de muerte para ellos, porque Nabucodonosor decía que ya no le servía a esta gente. Entonces, fíjense, versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, la gloria sea para Dios. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo es el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes, pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces fíjense en esto, hermano. La pregunta fue que si Dios había revelado la historia universal, no solo así. Dios es el que pone y quita reyes conforme a su voluntad. Entonces podemos decir, wow, pero entonces Dios también ha colocado gobiernos dictatoriales. Por ejemplo, el gobierno de Adolf Hitler fue colocado por Dios. Entonces eso forma parte, mis hermanos, de los misterios de Dios, que lo podemos estudiar en otro momento. Pero fíjense que la Biblia es fehaciente, que dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Versículo 22. Él revela lo profundo y lo escondido, y conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. Gloria sea a Dios. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Versículo 26. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi su interpretación? Versículo 27. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. ¿Por qué? Porque Satanás no puede leer las mentes de las personas. Entonces esto que practican la magia estas personas, es imposible que le dijeran a Nabucodonosor el sueño que había tenido. Pero hay un Dios en los cielos, la gloria sea para Dios, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. ¿Cuándo? En los postreros días. Y entonces le dice, he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Dios le reveló todo el asunto. Versículo 29. Estando tú, rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo por venir. ¿Qué va a pasar en el futuro? Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Entonces Dios le reveló a Nabucodonosor qué iba a suceder con el mundo. Y fíjense lo interesante aquí. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Y aquí viene el sueño. Okay. Tú, oh rey, veías, he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus mulos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte barro cocido. Estamos leyendo el versículo 33 de Daniel 2, versículo 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó.
Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Fueron como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces fíjense, hermano. Nabucodonosor tuvo un sueño, vio una gran imagen compuesta de varios metales, ¿verdad? Oro, plata, bronce, hierro y los pies en parte de hierro y barro cocido. Entonces Dios le dijo que esto era el porvenir. Nabucodonosor estaba preocupado por su reino, pero Dios le reveló mucho más. Le reveló la historia de la humanidad a partir del momento en que él estaba. Y entonces aquí viene la interpretación. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias de campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Recordemos los componentes: oro, plata, bronce, hierro y barro cocido. ¿Ok? Versículo 39. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y los que vistes de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. ¿Okay? Versículo 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno al otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces es interesante, hermano, seguir la secuencia lógica de lo que está sucediendo aquí en Daniel 2. Vemos una parte, ¿verdad? Una estatua compuesta de 4 metales. Los pies están compuestos de barro y hierro cocido. Y aquí hay una clave aquí que dice, versículo 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. La política, ¿verdad? Vamos a juntarnos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero no se unirán el uno al otro como el barro no se mezcla con el barro. ¿Por qué? Porque cada quien busca sus propios intereses. ¿Okay? Entonces el versículo 44. De la manera que viste que el monte fue cortado una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces la gloria sea para Dios. Entonces cuando dice que vino esta gran piedra, golpeó a la estatua en sus pies y fue desmenuzado el oro, la plata, el bronce, el hierro, y todo fue hecho polvo, y de eso no se tiene memoria. Precisamente, mis hermanos, esa es la revelación de Dios para lo que ya está a punto de acontecer. ¿Ok? Esta piedra que no es cortada por mano, ya vamos a estudiar que es la venida y el reino que Dios establecerá, y será reino sempiterno, un reino eterno. Y lo que pasó, eso quedará en el olvido, eso quedará atrás. De eso no habrá memoria. Pasó, se fue. ¿Okay? Entonces toda la gloria que vemos hoy, toda esta majestad, estas grandes edificaciones, estas grandes cosas que vemos hoy, dejarán de ser, mi hermano, y de eso no quedará memoria. ¿Okay? Entonces, si nosotros tenemos nuestras esperanzas o nuestra firmeza o nuestros sentimientos en las cosas terrenales, mi hermano, déjeme decirle que eso tiene fecha de vencimiento y está próximo a vencerse. Entonces vemos, hermanos, que Dios reveló a Nabucodonosor, quien luego, valga acotar, aceptaría a Dios y sería salvo, el futuro y cómo sería compuesta la historia mundial. Ahora vemos
que esto fue confirmado, no una, sino 2 veces. ¿Okay? Vamos a Daniel 7 ahora, para que veamos lo mismo, pero desde otro punto de vista. Daniel 7 es el versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Belsasar, valga recordar que era el nieto de Nabucodonosor, porque el rey cuando Nabucodonosor muere, lo sucedió en el reino, su hijo Edilmerodac, pero este fue asesinado y después el rey de Babilonia fue su yerno, que fue Nabonido, pero Nabonido en ese momento realmente no asumió como rey, sino que el que asumió como rey fue el hijo de Nabonido, en este caso nieto de Nabucodonosor, hijo de una de las hijas de Nabucodonosor, llamado Belsasar. Y entonces en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo un sueño Daniel y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Estos son simbolismos, hermanos, que no vamos a estudiar hoy. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia, versículo 5, semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que el otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Versículo 6, después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las sobras hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y aquí una clave, que esto va a ser objeto de otro estudio. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Vamos a hacer un estudio dedicado únicamente a este acontecimiento, sobre este cuerno que tenía, ¿verdad? Que salió un cuerno entre los 10 cuernos, y derrotó o derrumbó a 3 cuernos. ¿Okay? De esto vamos a hacer un estudio. Entonces vemos, hermanos, que Nabucodonosor tuvo un sueño de una estatua compuesta por 4 metales. Daniel tuvo un sueño de 4 bestias sucesivas que se levantaban una tras la otra. Y vemos que Daniel los ve desde el león, al oso, al leopardo, a la bestia que no puede nombrar. Y ahora vamos a ver, fue reconfirmado una 3ª vez este asunto. Okay, ahora en este tiempo, por medio del apóstol Juan, y él lo dejó revelado, o sea, esta revelación es revelación de Jesucristo. Juan la escribió, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1. Y dijo: me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Fíjense, la bestia espantosa y terrible que Daniel, la última que vio, era una bestia que no podía identificar y tenía 10 cuernos. Esta tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Recuerden cómo terminó en Daniel. El versículo decía: he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y fíjense, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, Juan dice: sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces estamos hablando de lo mismo, hermano. Versículo 2, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Entonces vemos, hermanos, que Daniel vio, ¿verdad? León, oso, leopardo, bestia espantosa y terrible. Juan ve bestia espantosa y terrible con 10 cuernos, y en uno de sus cuernos tenía un nombre blasfemo, o en una de sus cabezas un nombre blasfemo. Después, leopardo, oso y león. O sea, el orden está invertido a como lo vio Daniel. ¿Por qué será eso, hermanos? Porque Daniel lo vio en el momento
en que Nabucodonosor Nabucodonosor en este momento era Belsasar ya, en el momento en que la historia estaba avanzando. ¿Ok? Esto estaba pasando cuando Juan lo ve, ya había pasado. Entonces Juan lo ve desde la cuarta bestia hasta la primera. Entonces al contrario, ¿okay? De la bestia espantosa al leopardo, al oso y al león. Daniel estaba en Babilonia, entonces lo vio desde el león hasta la bestia espantosa y terrible. Entonces es importante entender los simbolismos y por qué se escribió de esa manera. Es lo mismo, estamos hablando de la misma situación, pero en diferentes periodos históricos. Aquí, cuando la gente lee Apocalipsis, la mayoría de las personas quedan asombradas y dicen, pero Apocalipsis es un libro lleno de simbolismo, imposible de entender. Eso no es verdad. ¿Okay? Porque el Apocalipsis es una carta de amor y es la revelación de Jesucristo. O sea que sí, se puede entender y es una revelación maravillosa lo que entendemos, lo que tenemos ahí. Y ahí se habla de bestia y no sabemos qué es eso. Entonces, fíjense, la misma Biblia responde que es una bestia. En Daniel 7 dice, Daniel 7 capítulo 17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces, ¿qué son las bestias que vio Daniel? Reyes, reinos. Recuerden que cuando a Nabucodonosor le fue revelado el sueño, dijo, después de ti se levantará un reino inferior al tuyo, después otro reino y otro reino. Entonces en Daniel 7, la Biblia se está respondiendo a sí misma. Estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán de la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. La gloria sea para Dios. Entonces fíjense, hermano. Es maravilloso cómo Dios revela la historia universal a partir del sueño que tuvo Nabucodonosor. Entonces, ¿cuáles son estos periodos? Recuerden los componentes de la estatua que vio Nabucodonosor: oro, plata, bronce, hierro y hierro con barro cocido, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estos imperios, hermanos, que se han establecido, que fueron establecidos? La cabeza de oro, recordemos que Daniel le dijo, tú eres esa cabeza de oro, y después de ti vendrá un reino inferior al tuyo. El imperio babilónico tuvo dominio sobre la tierra desde el año 605 a.C. hasta el año 539. Fue derrotado o fue tomado durante el reinado de Belsasar por Ciro, ¿verdad? Por Ciro el Grande, y fue el imperio medo-persa que dominó desde el año 539 al año 331 a.C. Luego del imperio medo-persa, recordemos que fíjense, Babilonia viene representado en el sueño de Daniel como el león, medo-persa como el oso que se levantaba más de un lado que del otro, que tenía 3 costillas en su boca y devoraba mucha carne. ¿Por qué más levantado de un lado que de otro? Porque era compuesto, un reino compuesto, un imperio compuesto por 2 reinos, Media y Persia. ¿Okay? Y había uno que mandaba más que el otro, por eso que uno más alto que el otro. Luego, Alejandro Magno, el imperio griego, del año 331 al año 168. Un leopardo con 4 alas. Alejandro Magno dominó la escena, ¿verdad? En toda esa zona, llegó casi hasta la India, ¿verdad? El dominio de él, y fue de una manera como rápida. Entonces vemos el simbolismo en las cuatro alas como de águila que tenía el dragón. Luego que cae el imperio griego, que valga decir que el imperio griego tuvo un fuerte impacto a nivel mundial, tan así que nosotros como cultura occidental tenemos mucho de ese imperio griego y del imperio romano. En este imperio, durante el periodo del imperio griego, se fundaron las grandes bases de lo que hoy es el mundo y lo que es la filosofía actual, la filosofía y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, mis hermanos, luego tenemos el imperio romano, del año 168 a.C. al año 476 después de Cristo. Pero ¿qué sucedió después? Desde el año 476 hasta la actualidad, hasta el 2023, primero fueron dominados por los imperios bárbaros, ¿verdad? Se levantaron 10 tribus bárbaras y el imperio romano fue siendo desmembrado, o sea, luchas por muchas partes y fue siendo derrotado
poco a poco por estas tribus bárbaras hasta que finalmente, debido a la situación interna del Imperio Romano, ¿verdad?, que estaba sumido en gran corrupción, la familia había sido destruida, todo se juntó. Junto a estos ataques, el Imperio Romano dejó de existir como Imperio Romano, ¿okay? Pero vemos que todavía subsiste una parte porque por algo es barro cocido con hierro, ¿okay? Entonces simplemente el Imperio Romano cambió en su esencia, pero hay algo que todavía se mantiene en el Imperio Romano, que eso lo vamos a estudiar en otro, eso va a ser parte de otro estudio. Entonces, bueno, vienen los imperios bárbaros y los reinos de Europa desde el año 476 hasta la actualidad. ¿Qué falta por suceder? Que se establezca el reino de Dios y se termine la historia de la humanidad. Cristo viene, mis hermanos. Es la mayor promesa de toda la Biblia porque establecerá su reino eterno y a finalizar con el problema del pecado y de la muerte. He aquí que ofrece, ¿verdad?, un reino donde no habrá llanto, dolor ni clamor, porque las primeras cosas habrán pasado. La gloria sea de Dios. Entonces vemos que esa es la promesa más maravillosa de toda la Biblia, y la leemos en Tito capítulo 2 versículo 13, y dice: aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Salvador y Dios, ¿verdad?, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces vemos, hermanos, esa es la promesa más maravillosa, está revelada, Dios se lo reveló, y será cortada una piedra, no con mano, le dará a la estatua en los pies, en el periodo que estamos actualmente, en esta época, ¿verdad? Se terminará, vendrá el reino de Cristo, y de la historia no quedará ni memoria. Será desmenuzada, será convertida en polvo, y se perderá así como pasa el tamo en el verano. Ahora, hermano, dado que la venida de Cristo es la promesa más esperada de toda la Biblia, ¿habló Cristo de su venida? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí habló Cristo de su venida? Por supuesto que sí. En Mateo 24 vemos las señales del fin, ¿verdad? Entonces vamos a leer varios versículos también. Desde el versículo 3, vamos a leer en varias etapas. Voy diciendo que los versículos que voy leyendo, versículo 3 dice, Mateo 24, versículo 3, muy conocido, ¿cierto? Y estando él sentado, ¿quién es él? Cristo, ¿verdad? En el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, mira la primera respuesta que le da Jesús: mira que nadie os engañe. ¿Okay? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ojalá, mis hermanos, no estemos siendo engañados ya. Ojalá que nuestra única guía segura sea la palabra de Dios y podamos confiar plenamente en todas las promesas que están allí, fiándonos únicamente en lo que está revelado a través de las Santas Escrituras. Porque Jesús está diciendo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 6. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambre, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Pregunto, ¿está sucediendo esto? Guerra, rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambre, terremotos. Hoy, yo actualmente estoy residenciado en la ciudad de Cali, Colombia. A eso de 5 de la tarde hubo un temblor. La semana que pasó hubo sismos aquí en Colombia, hubo 65 temblores en diferentes partes, o sea, consecutivos. Incluso se sintió en Venezuela también, en parte de esos temblores. Entonces vemos indudablemente, hermanos, que algo está pasando. Pestes. Acabamos de pasar por un encierro, ¿cierto? Hace 2 años atrás, hace 3 años atrás estábamos encerrados. Quédate en tu casa, decían. Porque el coronavirus había dominado, ¿verdad? Había causado estragos en la humanidad. Una gran cantidad de personas fallecidas.
Entonces vemos que hemos vivido parte de esto y todos los días surgen enfermedades. Mucha gente muere de cáncer, mucha gente muere, bueno, cada día salen cosas distintas. Entonces indudablemente peste, hambre. Bueno, mi hermano, yo soy venezolano, todos sabemos que la situación que está pasando en Venezuela, estoy aquí en la ciudad de Cali precisamente por la situación que se está viviendo en Venezuela. Y bueno, hay necesidad, hay hambre, hay situaciones difíciles en nuestro amado país. Y bueno, guerra, Ucrania y Rusia, muy nombrada, Corea del Norte, siempre una amenaza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que todo esto se sumado ahora a la situación ambiental, global, al calentamiento, bueno, y todas estas cosas. Algo está sucediendo. No es necesario profundizar mucho para verificar el cumplimiento de todo. Entonces seguimos. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Por causa del nombre de quién? De Cristo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas, recuerden que Jesús dijo, mira que nadie os engaña. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Fíjense este otro versículo, el versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahorita es muy común que la gente sea solidaria, ¿cierto? Que uno ayude al otro porque nos apoyamos y nos amamos el uno al otro y entonces yo te ayudo, ¿no, mis hermanos? La gente siempre está pendiente que el otro lo quiere estafar, que el otro le quiere robar, que el otro lo quiere. Entonces vemos cómo esto también se está cumpliendo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y no es mentira que hay mucha maldad y hay muchas situaciones difíciles. Vemos abuelos violando a los nietos, vemos hijos matando a las madres, vemos nietos matando a abuelitas. O sea, situaciones realmente, bueno, no hay ni palabras para decirlo. Entonces vemos que tenemos que estar en este mundo a la defensiva porque no sabemos quién es el próximo que nos quiere timar, que nos quiere estafar, etcétera, etcétera. Entonces, la maldad indudablemente ha aumentado, ¿verdad? Y el amor de muchos se ha enfriado. Pero fíjense, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, la gloria sea para Dios. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mis hermanos, si Cristo no ha venido aún, es porque aún falta gente que escuche este mensaje. Que Cristo viene pronto, que nos ofrece ver la salvación, nos ofrece un mundo mejor junto a Él. Que no es por lo que Él nos ofrezca de algo mejor, un mundo mejor, que nosotros debemos estar atentos y esperándole, sino por responder a ese llamado de amor que Jesús nos dio ya. ¿Okay? Entonces, bueno, versículo 29, fíjense estos maravillosos versículos. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes de los cielos con poder y gloria. ¿Cómo dice allí? Y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos con poder y gloria. También hay una famosa doctrina o enseñanza o creencia que es muy popular en el mundo cristiano, que es esta doctrina llamada el rapto secreto. Nada más con este versículo ya le damos al traste. ¿Okay? Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, si algo se ve con poder y gran gloria, no creo que sea secreto. Pero eso va a ser objeto de otro estudio también. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, visible y audible. Y juntarán a sus escogidos los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Versículo 32. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, que está a las puertas. Y de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no
pasarán. ¿Por qué la palabra de Dios no pasará, mi hermano? La respuesta es sencilla. Porque Dios es eterno y su palabra es eterna. ¿Okay? Entonces, fíjense, hermano. Entonces vemos sin duda que esto está a punto de cumplirse. Cristo está a las puertas. Y hay datos que quizás no sepas que indican la inminencia venida de Cristo. Entonces hay cosas aquí, fíjense que dijo aquí. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. También cuando leemos en Lucas y en Marcos también habla de un terremoto. ¿Okay? Entonces vemos que estas señales ya han sido cumplidas y por supuesto se volverán a cumplir justo antes de la venida de Cristo. Pero cuando se inició el tiempo del fin, esto fue el presagio indicando que se iniciaba el tiempo del fin, que algo estaba sucediendo en el calendario profético y que había algo que estaba iniciándose, se estaba cumpliendo una situación nueva, ¿verdad? Entonces ahí vemos el cumplimiento de las 2300 tardes y mañanas y el inicio del tiempo del fin. Porque cuando nosotros leemos el libro de Daniel, sabemos que el libro de Daniel fue sellado hasta el tiempo del fin. Y tú, Daniel, versículo, ese es el capítulo 12, cierra las palabras de esta profecía y séllalas hasta el tiempo del fin. Entonces, justo antes de que se iniciara o cuando ya estaba iniciando el tiempo del fin, o sea, ya los últimos rastros de la historia de este mundo, hubo grandes señales. Entonces vemos que fíjense, el 1 de noviembre de 1755, entre las 9:30 y 9:40 de la mañana, existió lo que fue llamado, o lo que la historia, lo que sucedió, pues, el terremoto, el gran terremoto de Lisboa. Se caracterizó por su gran duración, imagínense, 10 minutos, dividida en varias fases por su violencia, causando la muerte de entre 60.000 y 100.000 personas. Los sismólogos estiman que la magnitud del terremoto de Lisboa habría sido de entre 8.7 a 9 grados en la escala de Richter, la escala actual, con su epicentro en un lugar desconocido en algún punto del Océano Atlántico a menos de 300 kilómetros de Lisboa. Bueno, eso fue lo primero. Lo segundo, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. El día oscuro en Nueva Inglaterra. Se refiere a un evento que sucedió el 19 de mayo de 1780, en el que se observó un inusual oscurecimiento del cielo a pleno mediodía en la región de Nueva Inglaterra, Estados Unidos. El día oscuro tuvo lugar en el este de Canadá y en los 6 estados que conforman la región de Nueva Inglaterra en los Estados Unidos, que son Maine, Nuevo Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut. Fue descrito como único en su especie, inexplicable oscurecimiento y de extensión notable por intelectuales y testigos. Por supuesto que hoy la ciencia ya ha buscado las causas de esto y por ahí leí que se vio que estaba muy nublado y entonces el sol fue tapado por la gran cantidad de nubes y que había incendios forestales y el humo se unió. O sea, la ciencia siempre busca una explicación a las cosas. Pero fíjense, testigos de esto, ¿verdad? Testigos de esto. Uno de los testimonios recogidos en aquel año, 1780, fue del profesor Samuel Williams en Cambridge, Massachusetts. Él dijo así: esta extraordinaria oscuridad se produjo entre las 10 y 11 de la mañana y continuó hasta la mitad de la noche. No fue un momento corto, ¿no? Fue aproximadamente 12 horas de oscuridad. En la mayor parte del país era tan grande que la gente no podía leer la letra escrita en pleno día, sin velas. Se extendió por todos los estados de Nueva Inglaterra y en algunas direcciones, probablemente mucho más lejos. El panorama llevaba la penumbra de la noche, de modo que las aves de corral se retiraron en todas partes a descansar y los pájaros, después de haber cantado sus melodías vespertinas, desaparecieron y quedaron en silencio. Entonces la naturaleza notó esto como que se hizo de noche. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Número 3. Lluvia de estrellas. La madrugada del 12 de noviembre de 1833, la costa este de Estados Unidos fue testigo de la primera tormenta de meteoros de la era moderna. La intensidad de Leónidas fue tal que el cielo se iluminó con decenas de miles de bolas de fuego por hora
y provocó que durante los siguientes años los astrónomos se interesaran cada vez más por comprender el origen de las lluvias de estrellas. Las Leónidas se multiplicaron por 10 la intensidad de las lluvias de estrellas más populares. Así provocaron una tormenta de meteoros con miles de estrellas fugaces por hora, con miles. Entonces vemos, mis hermanos, vemos que las señales han sucedido y hoy se cumplen cosas ante nuestra vista. Vemos que recientemente está muy nombrado en las redes que hay unos pastores evangélicos, ¿verdad?, que han aceptado el sábado como día del Señor, y hay un grupo que está estudiando y ellos están verificando y aceptando que los mandamientos de Dios siguen vigentes, que no es como la mayoría dice que quedaron clavados en la cruz y entonces usan para esto Efesios 3, usan Colosenses 2, que esto lo vamos a estudiar también muy pronto. Colosenses 2:16 lo vamos a estudiar muy pronto. Entonces fíjense, hermano, ¿estás preparado para recibir al Señor? Hay un mensaje que Dios te dice hoy para que puedas prepararte. Vemos que en Apocalipsis 13, ¿verdad?, Juan ve las bestias en sucesión regresiva. Y entonces cuando leemos Apocalipsis 13 es el capítulo que habla de la marca de la bestia. La respuesta de Dios viene en el capítulo 14. Y entonces da un mensaje específico para esta época, para este tiempo del fin. Y es el mensaje de los 3 ángeles. Y dice así, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Qué es el evangelio eterno, hermano? Las buenas nuevas. ¿Cuáles buenas nuevas? Que Cristo murió por ti, murió por mí. Que aún después de lo que nosotros le hicimos a Cristo, asesinándolo en una cruz, Él está dispuesto a venir y nos dio su gracia para salvar. Eso es el evangelio eterno. Para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Recordemos, Mateo 24:14. Y será predicado el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces que vendrá el fin. Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego de azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras siguen con ellos. Entonces, mis hermanos, vemos hasta aquí un resumen. Dios reveló en el año 605 a.C. el destino de la humanidad, la historia de la humanidad. Dijo que vendrían 4 imperios sucesivos y un periodo de historia, ¿verdad? No dio un tiempo específico para cada uno, pero vemos el cumplimiento. Cada uno: imperio babilónico del año 605 al 539 a.C., imperio medo-persa 539 a.C. al 331 a.C., imperio griego 331 a.C. al año 168 a.C., imperio romano año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Desde ahí se inicia, ¿verdad?, la invasión de las tribus bárbaras al imperio romano. Quedó dividido y se establecen los reinos de Europa, que es donde estamos ahorita. ¿Cuántos tribus bárbaras devastaron al imperio romano?
10 tribus bárbaras. ¿Cuántos dedos tienen los pies de un humano normal? 10 dedos. ¿Cuántos cuernos tenía la cuarta bestia espantosa y terrible? 10 cuernos. Se levantó uno en medio y tumbó 3 luego, pero eso es objeto de otro estudio. Entonces vemos, hermano, que después de eso, después de ese tiempo, vendrá, ¿verdad? Vamos a leerlo literal para que estemos hablando exactamente lo que sucederá. Voy de nuevo a Daniel capítulo 2. En los días de estos reyes, capítulo 2, versículo 44, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste del monte, que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. La gloria sea para Dios. Entonces, mis hermanos, ¿qué esperas? Creo que, no sé si has tenido la oportunidad de leer un sticker, un meme que se ha vuelto muy común, sobre todo en Facebook, bueno, en las diferentes redes sociales ha estado, que dice: es mi deber anunciarte que Cristo viene muy pronto. No, perdón, dice: Cristo viene muy pronto. Es mi deber anunciártelo. ¿Ok? No te estoy obligando a que lo creas, pero mi deber es anunciarte que Cristo viene y el fin de todas las cosas se acerca. Y próximamente también vamos a estudiar cómo será eso. Eso lo vemos en Pedro, como dice cómo será el fin de este mundo que conocemos. De verdad que no será un momento muy, muy agradable, un momento de gran tribulación como nunca ha habido en la historia de la humanidad. Pero hoy, mis hermanos, hay la oportunidad de tomar la decisión. ¿Ok? Temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. La hora de su juicio ha llegado, mis hermanos. Entonces, yo no te estoy predicando esto, ni te estoy diciendo esto para que tengas miedo, porque no hay que temer, porque hay esperanza, hay una solución. Antes del juicio, el ángel anuncia: vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. Hay esperanza, hay una salida. ¿Okay? Y así como estudiamos, o vimos en el primer video que hicimos, que cada martillazo que le daba Noé para construir el arca era una predicación, un anuncio de que el fin vendría. Hoy también te digo, el fin viene, pero hay esperanza. Puedes subirte a esta arca hoy. Jesucristo te recuerda una vez más: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Jesucristo te invita hoy y te dice: te amé tanto que vine a morir por ti. Esa cruz que te pertenecía a ti, la tomé yo por amor a ti. Entonces, ¿qué estás esperando, mi hermano, para decidirte hoy a entregar tu corazón a Cristo? Dile al Señor: oh Señor, de verdad que he vivido toda mi vida separado de ti, pero ya llegó el momento de que empecemos una vida juntos, una vida de comunión, una vida en la cual tú puedas imputarme tu justicia e impartirme tu justicia. Conocer esa gracia que salva y esa gracia que transforma. Ya no quiero seguir siendo como soy, ya no quiero seguir llevando esta vida que llevo, haciendo estas cosas que hago. Por favor, Señor, hazme una nueva criatura. Si yo fuere levantado, dijo Jesús, a todos atraeré a mí mismo. Entonces el Señor te dice hoy: ven,
yo te amo. Nada, absolutamente nada, puede separarte de mi amor. Ni lo pasado, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada puede separarte de mi amor, te dice Jesús hoy. Acepta esta invitación, entrégame tu corazón y yo me encargaré del resto. Mis hermanos, el día de salvación es hoy. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Jesús te extiende su invitación una vez más, porque aún la gracia está abierta. Al igual que el arca se cerró un día, esta puerta se cerrará también. Pero aún hoy puedes gozar de esa oportunidad. Y entonces, si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Bueno, mis hermanos, les digo que de verdad mi mayor anhelo es que este video pueda llegar a muchas y muchas personas para que entiendan que ya Dios reveló lo que es la historia de la humanidad. Dios reveló que pronto vendría Jesús a poner fin a este mundo de miseria y pecado. Creo que no todos vivimos cómodos en este mundo. De verdad que cada vez que yo veo el sufrimiento, cada vez que leo en la noticia que un niño ha sido violentado, que inocentes mueren porque alguien simplemente amaneció de malas pulgas, como dicen por ahí, y le dio la oportunidad de agarrar un fusil y acribillar un poco de gente, esas cosas me entristecen profundamente. Y entonces vemos que muchos inocentes sufriendo consecuencias por este mundo de pecado. Entonces ya esto está llegando a su fin. Y Cristo te extiende su misericordia el día de hoy. Acéptalo. Acepta la invitación y te garantizo que tu vida cambiará. Yo también tomé esa decisión hace aproximadamente unos 13 años ya. Y es la mejor decisión que he tomado. Ha sido un caminar con Cristo, subidas, bajadas, caídas, levantadas. Pero aquí vamos, perseverando hasta el fin. Porque el que persevere hasta el fin es que será salvo. A pesar de que ya gozo de la garantía de la salvación, porque es Dios el que la promete, no soy yo el que la genero. Dios me la promete y yo sé que Dios lo cumplirá. Entonces, mi hermano, te reitero, si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos las gracias, Padre, por este día maravilloso, Señor. Gracias, Padre, por este estudio. Gracias, Padre, por este llamado que nos haces una vez más para que aceptemos esa gracia que nos puede salvar y esa gracia que nos puede transformar también. Para aceptar ese llamado, Señor, para que ese regalo que tú nos ofreces sea realmente recibido en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones. Perdona nuestros pecados, Señor, y límpianos. Ayuda a mis hermanos, Señor, que están en ese valle de la decisión de querer aceptarte, pero las cosas del mundo los atan, Señor. Dale libertad para que ellos puedan tomar esa decisión de aceptarte a ti. Creemos en ti, creemos en tu maravilloso poder, Señor. Creemos en la esperanza que nos da tu maravilloso sacrificio, esa sangre del pacto eterno que nos libre y nos salva de todo pecado. Todo esto lo decimos no por méritos, sino los méritos santos de Dios Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, les extiendo la invitación. Si este video te ha gustado, dale me gusta, compártelo, suscríbete, recomienda este canal a otras personas para que así la palabra de Dios pueda seguir avanzando y pueda llegar a muchas personas. Yo sé que muchos videos, este canal apenas está empezando y solamente creo que 6 suscritos aquí en este canal. Los gustas son muy pocos. Yo realmente no digo que me den los gustas porque yo esté buscando un me gusta ni nada por el estilo, sino porque buscando que el algoritmo de YouTube
proponga este video a más y más personas, para que más y más personas tengan la oportunidad de escuchar lo que hemos dicho aquí. Que Dios ya reveló a la humanidad lo que pasaría y que Cristo está a las puertas. Es tu derecho no creerlo, pero es mi deber anunciártelo. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Espero sus comentarios, que se suscriban y que compartan. Dios nos bendiga grandemente. Un fuerte abrazo, mis hermanos. Hasta la próxima semana.